Shabbat Shalom. Bienvenidos a su programa Hermoso Día de Shabbat. Hoy le vamos a danzar a nuestro Rey de Reyes, así que con mucho gozo, acompáñenos. Con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Sí, Adonai es el Rey. L'chunerenen el Adonai, Nadia Latzoy Yishenu. 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 Nekama panav betorah, Yizmirov Nadia lo, Ki el Gadol Adonai. Nekama panav betorah, Yizmirov Nadia lo, Ki el Gadol Adonai. Hoy está, las montañas son de Él. La tierra en sus manos hoy está, las montañas son de Él. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Sí, Adonai es el Rey. Nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. 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 Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Gadol Adonai. Sí, Adonai es el Rey, Gadol Adonai. Ki el Gadol Adonai. Shabbat Shalom. מי עוד ייתן לנו חיים?
Shabbat Shalom, el Eterno les bendiga y bienvenidos a este programa que se llama Hermoso día de Shabbat. Muy bien, para la receta del día de hoy, ¿qué tenemos planeado? Hamburguesa de plátano. Hamburguesa de plátano, muy bien, ahora vamos a pasar con esta hermosa sección en la receta de Shabbat y en este momento les vamos a mostrar los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar son Cebolla, tomate, carne molida, pechuga, 2 aguacates, queso tajado, un plátano, cilantro y un mango. y finalmente una salsa barbecue. Vamos a proceder a pelar el plátano. Bueno, mis amados, vamos a dar inicio a dorar nuestro plátano. Mientras se dora el plátano, vamos a proceder a picar finamente la cebolla. Ahora vamos a picar finamente nuestros tomates. Esto lo estamos realizando para sazonar nuestra carne molida. Y ya para empezar a sazonar nuestra deliciosa carne molida, vamos a agregar también cilantro. Y lo vamos a picar muy finamente y lo vamos a agregar a nuestra mezcla. Muy bien, ahora vamos a proceder a tomar la carne molida. Con nuestras manos limpias, luego de haberlos lavado, y vamos a mezclarlo junto con la cebolla, y también el tomate. Por último, anexamos lo que es el cilantro ya picado. Y con nuestras manitas limpias vamos a mezclar todo esto. Bueno, finalmente agregamos un poco de harina de trigo a nuestra mezcla para así poder formar la carne de nuestra hamburguesa de plátano. De esta misma manera, también al gusto utilizamos sal. Bueno, mis amados, ahora vamos a tomar nuestro tomate para nuestra deliciosa hamburguesa y vamos a tajarlo en rodajas muy finas que queden de esta manera. ¿Listo? Tomate el que tú quieras, de tu preferencia, entonces para que lo agregues a tu deliciosa hamburguesa. Y claro, no podemos dejar sin cebolla a nuestra hamburguesa. Entonces vamos a realizar un corte en julianas. Para esto vas a partir la cebolla a la mitad y vas a realizar pequeños cortes de esta manera, para que cuando ya tengas varias se pueda abrir así en tiras finitas. ¿Listo? Entonces vamos a seguir cortando nuestra cebolla en julianas para que esto quede delicioso. Ahora nuestro aguacate lo vamos a cortar en tiritas para agregarlo también a nuestra hamburguesa. Bueno, aquí ya pelé este mango, ahora lo voy a cortar también en tiras para que quede un toque tropical en nuestra deliciosa hamburguesa. Entonces vamos a partirlo de esta manera en rodajas y después en tiras. Listo, vamos a continuar ahora con la carne para la hamburguesa. Luego de haber mezclado todo completamente, utilizamos lo que es salsa barbecue. Al aplicársela, se la echamos encima y terminamos de mezclar. Después de este proceso, entonces, previamente de tener nuestras manos lavadas y limpias, vamos a manipular la carne para hacer finalmente la forma de la hamburguesa. De esta manera vamos a tomar la carne y vamos a hacerla redondita para después
dirigirla al sartén y sofreír la carne, ya todo mezclado. Luego de haber formado nuestras hamburguesas, nuestras carnes, entonces las ubicamos en nuestro sartén para freírlas y dejarlas completamente doraditas, súper deliciosas. Vamos a poner a sofreír ahora la pechuga tajada y vamos a ubicarla en nuestro sartén. Luego de haber obviamente puesto a freír nuestra carne para que la pechuga pueda adherirse el sabor de la carne que previamente habíamos nosotros fritado. Listo, mis amados, ahora vamos a realizar nuestra hamburguesa, vamos a armarla. Yo lo voy a hacer de esta manera, voy a poner una bolsita encima de nuestro plátano y con este plato voy a aplanarlo. Para que nos vaya quedando de esta manera. Vamos a seguir aplanándolo para que todos los ingredientes que preparamos los podamos anexar adentro y quede nuestra hamburguesa de plátano. A dar inicio para poder armar ahora nuestra hamburguesa luego ya de tener nuestros ingredientes finalmente procesados, terminados. Vamos a iniciar ubicando primero el aguacate. Delicioso aguacate. Con mucho amor vamos a ponerlo en los trocitos que cortamos anteriormente. Siguiente ingrediente, vamos a ubicar ahora el tomate. Las rodajas de tomates que habíamos cortado, vamos a ubicarlas de manera organizada sobre el aguacate. De esta manera vamos a poner todo y que quede homogéneo. Ahora, amados, vamos a poner la carne encima del tomate. La carne que preparamos nosotros desde casita. Shalom, bendiciones para todos hoy en este hermoso día de Shabbat, desde aquí, desde la Nueva Jerusalén. Y estoy aquí acompañada de una amada sierva. Muy bueno, shalom para todos, muy feliz y muy agradecida con nuestro amado Abacados porque nos permite estar en este hermoso día, ya unas horitas de que inicie nuestro hermoso día Shabbat. Y en esta noche queremos acompañarnos en sus casitas con un tema muy maravilloso que es acerca de las consecuencias del perdón. Y es un tema que sé que les va a ministrar mucho a sus corazones, a sus vidas, porque a veces nos preguntamos, ¿cierto? Porque vemos en las personitas como que tienen sus rostros, como dicen por ahí, ha decaído su semblante, como que vemos actitudes que no están bien como en un siervo del Padre, en un hijo del Padre, como que ya han perdido el gozo, que es un fruto del Ruach. Así es, vemos que su rostro cambia, hay una canción que dice, el creyente no debe estar enojado, ¿cierto? Así es. Él no tiene que estar enojado, entonces, ¿cómo debemos estar? Felices, Gozosos. Alegres, gozosos de que aún en medio de los Shabbat el Padre hace algo especial. Y vemos que, verdad, esos rostros decaen mucho y uno dice, pero ¿por qué? Si él debe tener el gozo, la alegría, todas esas cosas que nos hace ver como siervos de mi Abba. Así es, y ya es por eso hoy el Eterno nos ha permitido compartir con cada uno de ustedes este tema que primeramente ha ministrado nuestras vidas, ha traído mucha libertad a nuestra alma y a nuestro corazoncito para también juntamente con ustedes en sus hogares, con sus familias en esta hermosa noche, en este hermoso día de Shabbat, poderlo compartir y que nos podamos regocijar en este día y deleitar en este precioso tiempo de alimentar nuestra alma con la porción de la Escritura, alimentar nuestra alma con la instrucción que nos trae nuestro amado Abba en esta noche. Así es, entonces vamos directo a lo que el Padre nos ha venido ministrando en este tiempo de Shabbat. Y es el no perdonar, ¿sí? Siervo a veces se le dificulta no perdonar. Y vamos a ver el por qué tantas cosas, por qué muchos impedimentos, por qué muchas causas o consecuencias y aún muchas cosas que vamos a ver en el trayecto del programa, cosas que realmente se han visto y cuánto más no es hoy poder reflejar
de que uno ya ha pasado de este lado muchas situaciones y uno dice, Padre, yo me gozo y me alegro porque ya estoy del otro lado y saber que ya el perdón en mí resplandece porque ya sé que lo he hecho, porque ya sé que ha pasado en mi vida. Y entonces cuando uno lo habla, ya uno lo puede hablar con autoridad. Y es ver que también el Padre primero ministra nuestras vidas y así poderlo enseñar de una manera transparente. Así es, pero bueno, vamos a recordar, de pronto muchos de ustedes ya saben qué es el perdón, pero vamos a compartir con ustedes algunos conceptos acerca del perdón. Entonces dice la RAE que también el perdonar significa dejar de cobrar una deuda o castigar por causa de alguna ofensa o algún delito. Es liberar a alguien de una obligación o de un castigo que de pronto al momento de perdonar, entonces recibimos esa liberación, recibimos ese castigo que merecíamos, pero a causa de recibir ese perdón, nosotros somos libres. Mira que la Real Academia Española dice que perdonar es la acción de redimir una ofensa, deuda o falsa, que mientras la palabra, digamos en la palabra griega, la buscamos también, significa apiemi, traducida como perdón, implica dejar ir o liberar algo. O sea, dejar ir eso, no tenerlo ahí atesorado, no tenerlo ahí como en una cárcel en tu corazón, en tu alma. Es como podría ser soltar, ¿cierto? Sí, señor. Como que dice, uy, lo suelto y como que ya eso no es como una carga lo para dejas mí. ir. Exactamente. Lo liberas. Se va de una manera total. Así es. Y esas son las ofensas que el Padre quiere en esta noche, que toda ofensa que hemos recibido y aún las que nosotros también hemos hecho, seamos conscientes tanto para pedir perdón y para también nosotros cuando hemos recibido la ofensa, dejar ir esa ofensa y liberar a esa persona. Y mira que también otra palabra griega usada para este tema del perdón, para esta palabra perdón, es charizomai, que significa dar perdón libre e incondicional. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque exceptuar o eximir de obligaciones contraídas es una forma de analizar. Además también, asimismo el perdón es visto como una especie de regalo, ¿sí? Es como un obsequio que te entregas, es como un regalo, es un acto de bondad. Sabemos que la bondad es un fruto del Ruach, es parte del fruto del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Y este acto de bondad que será dado a otra persona y al mismo tiempo será positivo para quien lo entregue. O sea, no solo va a ser un acto de bondad y positivo para el que lo recibe, para el que recibe el perdón por haber causado el daño, la ofensa, sino que también para quien lo emite, quien lo da. Y eso es hermoso porque es ver que en consideración que el perdón no es un sentimiento. Realmente no es que tú sientas, yo tengo como ese sentimiento de que voy a perdonar porque cierta persona me hizo daño, me ofendió, y a veces la persona lo hizo y no se dio cuenta, porque cada uno muchas veces como seres humanos somos muy egoístas y no nos damos cuenta de lo que estamos haciéndole al hermano, al prójimo, y seguimos por la vida, ¿sí? Pero cuando tú emites ese perdón también, no es un sentimiento, sino es un acto voluntario, es un acto de tu voluntad, es una decisión, es algo importante que queremos compartir. Hablábamos con Milladis, es una decisión, algo que tú decides hacer de voluntad, en donde optas no hablar o no pensar en esos aspectos negativos que viviste con esa persona o esas personas, y también al darlo estarás eximiendo de responsabilidad al culpable. O sea, digamos que por mi parte es recomendable perdonar, porque esta acción de perdonar será vista más como un beneficio añadido a la persona a la que se le concederá, porque la verdad es que quien somos capaces de perdonar somos los más beneficiados en esquema. Y esta acción liberadora es hermosa porque trae libertad, y nosotros recibimos un perdón y una libertad de nuestro amado Yeshua, de nuestro amado Abacados por medio de nuestro Mashiach, y es esa acción que tú también das liberadora, pero que sigue siendo como conflictiva, ¿sí? Pues tampoco es que uno se sienta súper fácil y que sea mezquino ante pues el dolor o lo que se causó en nuestro corazón, en nuestra alma, pero realmente es pensar en el perdón como un regalo, ¿sí? Como lo decía, es ese regalo que tú vas a entregar a la persona aunque no lo merezca, aunque de pronto de hecho sufra por esos errores. A veces hay gente que dice, yo quiero que sufra, yo quiero que esa persona esté mal. No, la verdad es como conceder ese regalo inmerecido, y de esta manera también nosotros podemos
quitar esos pensamientos humanos, ¿sí? Comunes, que de pronto vienen a la mente y de pronto uno dice, no, yo quiero que esa persona sufra, yo quiero que esa persona le pase lo malo, que pague por sus errores, y todos esos pensamientos lo único que hacen es dañarnos a nosotros mismos, son pensamientos, la verdad, de la carne, no son del fruto del Ruach, y también hace que nuestra vida se sienta pesada y agota el alma, agota la mente, agota los pensamientos. Pero sí, a veces uno cree, ¿cierto? Porque a veces, no obstante, pues creemos que el perdonar es una forma de castigo. Entonces decimos, no, yo no la perdono, porque la voy a castigar. Entonces no, mejor decido no perdonarla. Eso es lo que hace es que nos está dañando a nosotros mismos, y también es como coger y como si tú te cautivaras y te hicieras daño en tu corazón, como si tú te oprimieras. Eso es como cuando yo me acerco y digo, bueno, yo no he fallado, pero la otra persona también ha fallado y no hay un arrepentimiento en esa persona, y pues yo tampoco me acerco como a aclarar las cosas, y nos conlleva también como más bien es un remordimiento, ¿sí? No lo que tú decías ahí, o sea, no un arrepentimiento genuino para poder tener libertad en su corazón, sino como remordimiento. Bueno, como que voy, como que hago las cosas, como que hago las paces y queda así. No. Pero queda lo que tú decías, el torturar, el castigar, entonces Sí, como como que no hacerlo. como superficial. Digamos Exactamente. que dices, no, pues que la persona, digamos, por ejemplo, la persona que no quiere perdonar, es un modo de decir, no, yo cuido mis heridas, ¿sí? Yo cuido mis propias heridas, de proclamar un sufrimiento todavía que existe ahí, y pues incluso de validar sus propios sentimientos. Entonces, si la persona no es capaz de admitir o entender cómo te dañó, ¿sí? También eso es común que llegue a la conclusión de que no merece el perdón. Entonces dice, no, yo dejo eso así porque no merezco el perdón. Entonces muchas personas también no perdonan o no se acercan a pedir perdón porque sienten que merecen, que fue el daño que hizo, que no merecen ser perdonados, que es mejor recibir esa actitud, ese castigo del que estábamos hablando, ese no perdón. Pero lo único que estamos haciendo en ese momento es aferrarnos al aferrarnos a no perdonar, es dañarnos a nosotros mismos y es lastimándonos. Aún también aquellas personas que no se acercan a pedir perdón porque dicen, yo no merezco ese perdón, yo no merezco eso. Pero mira que, pues, en este caso, lamentablemente, lo que hacemos es dañar el corazón, dañar el alma. Y mira que también encontrábamos la palabra perdonar en el estrón hebreo, en el 55:45, y la raíz primaria en el 54:83, que es salak. Y eso significa también yorizomai, que viene de la derivación de conceder un favor, que es gratuitamente y en bondad, perdón o rescate. Cuando tú perdonas, tú rescatas esa almita también. La estás rescatando de que esté encarcelada en ese pecado, porque pues cuando uno ofende a un hermano es un pecado, es una ofensa. Entonces tú la estás rescatando. Y la palabra nos enseña, ahorita vamos a compartir una palabra, de que cuando nosotros hacemos lo mismo que Mashiach hizo con nosotros, porque él primero murió hace muchísimos años antes de que naciéramos, ¿cierto? A más de 2000 años, murió, resucitó y vino a darnos todo su amor, el fruto de su ruda, su santa Torah, su corazón, ¿sí? Vino a entregarnos todo. Entonces el Padre nos ha dado todo y nosotros no lo merecíamos ni tampoco fuimos a buscarlo, pero Él nos lo dio con ese amor y esa misericordia, esa gran compasión. Entonces lo mismo es en nosotros manifestar esa bondad y ese regalo que es la bondad, que también está, si en nosotros está el fruto del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, vamos a dar también esa bondad a otros y también vamos a traer bendición. Y mira que mirando la gematría de la palabra perdón, queremos compartirles que nos llevaba a la letra Het. Y la letra Het es un significado muy hermoso que quiere decir que es una expresión del amor del Padre, ¿sí? Está compuesta por varias letras. Bueno, la letra Het, la Lamed, y la palabra perdón también tiene la letra Samech. Y todas estas letras tienen algo que significa, o sea, juntándolas y pues como para concluirles acerca de este hermoso significado,
nos conlleva que nosotros realmente podamos quitar esos muros, quitar todas esas cosas, y como el Heb también es un nuevo comienzo, un nuevo Shemini, entonces es también esa protección de conectar con la Torah y como retornar, ¿sí? El perdonar tenemos que hacerlo cuando la persona quiere perdonar, cuando la persona lo hace, está expresando el amor del Padre. Cuando nosotros conocemos el perdón, también el perdón que nos ha entregado el Padre nos va a ayudar a aprender a conocerlo a Él, a conocer al Abacados. Y también eso trae conocimiento de Yahweh y de su sabiduría, y también nos lleva y nos guía a traer ese orden a través del conocimiento, a traer el orden correcto, ¿sí? Porque cuando el Padre nos da su perdón y su misericordia, su vida, porque sabemos que la letra G también es conocida como la vida, pero también viene ese cerco de protección, también viene esa bendición a nuestras vidas, y conforme nos enseña a vivir no conforme a la carne, sino como a través del conocimiento de su palabra, de que Él nos ha perdonado y quiere que también perdonemos. Mira que es hermoso porque nos lleva a que también no vivamos en la carne, sino en el orden de la palabra de Yahweh, podamos dar del fruto del Ruach, y a través del Espíritu Santo también conceder ese amor, ese gozo y esa paz, esa paciencia, ¿a través de qué? A través de ese orden correcto que también significa esa palabra que nos conllevaba la gematría de esta hermosa palabra, y era que nosotros, conociendo a Yahweh y a su sabiduría, podremos estar en unión y en conexión con Yahweh para estar en conexión con nuestro hermano, y si nosotros lo perdonamos, vamos a traer también esa bendición a nuestras vidas, vamos a traer también esa unión en nuestro hermano, esa hab que Yahweh quiere que seamos con él y también con el hermano. Eso sí es muy cierto, porque si nos damos cuenta, Yahweh es un Yahweh de orden, ¿sí? Y que Él empieza en las pequeñas cosas de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces Él va a trabajar todas esas cosas del alma, y como Yahweh es un Yahweh de orden, pues Él va a empezar a trabajar desde ahí, desde la raíz. Así ¿sí? es. Para poder que afuera se pueda reflejar en medio de nosotros. Así es, y mira que así como lo dice la palabra, pues en Juan 17:20, la cual nos dice: no ruego solamente por sino también por los que han de creer por mi palabra, de ellos, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, tú en mí y yo en ti, así que también ellos sean uno como nosotros. Y para ello también es también nosotros dar ese perdón y esa vida, porque cuando nosotros liberamos de esa culpa, de ese castigo que merece la persona por causa del error, del pecado, de la ofensa que nos cometió, entonces nosotros también estamos haciendo lo mismo que Yeshua hizo con nosotros, así como el Padre lo envió. Y esto hace que cree que como Él lo envió a Yeshua, a través de Él hablando a nosotros, a través del conocimiento, de ese conocimiento de su Espíritu Santo, de la palabra que vivimos, entonces nosotros también podemos de la misma manera ser uno a través de la expresión del amor, del perdón, y podemos conectar y tener una unión los unos con los otros, así como Yahweh lo quiere, y es lo cual nos va a ayudar a nosotros también a avanzar y a hacer ese retornar, que también significaban estas letras de la palabra del perdón, que retornemos a apoyar y a sostener, a confiar y a rodear también, a rodear a nuestro hermano, a rodear a su comunidad, a su pueblo, a rodearla con misericordia, con amor, con perdón, para que esa base, en la cual el Padre también quiere que estemos sólidas, sea la unidad, porque el Padre siempre ha querido que seamos esa unidad, esa hat, que seamos un solo pueblo. Y cuando de pronto vienen las discordias, las divisiones, la falta de perdón, no es posible que seamos uno solo. Siempre hay situaciones, tanto como uno mismo como ser humano, de nuestra naturaleza pecaminosa, o también sabemos que no podemos ignorar las maquinaciones del adversario, pero el amor de Yahweh para su pueblo, y que Él anhela que seamos uno, ese es el amor de los unos a los otros, ese es el amor, el perdón, es el amor, es la expresión grande del amor, y la única forma de que yo puedo perdonar es conocer este amor a través de la palabra, y es vivirla conforme al Espíritu, como lo estamos viendo, que es que vamos a traer todo ese amor y lo vamos a entregar a otros, esa mansedumbre que nos va a conllevar al amor y nos va a conllevar a la unidad con el pueblo a través de la expresión del amor, para conectar y retornar con mi hermano, retornar a la Had, retornar a esa Had que quiere el Padre, para que así también vivamos de la misma manera que Yeshua quiere que vivamos en Had.
Y es que también hay un punto muy primordial aquí, es que no es solamente el yo ir a pedir perdón, no es solamente yo sanar mi alma, ¿sí? Sino también que la de mi hermano esté sana totalmente. O sea, es parte y parte. Y, y como lo dice aquí mi Karen, el amar los unos a los otros. Yo no puedo ser egoísta de pensar solo en mí y decir, bueno, yo lo perdono y allá él. Sí, no, yo perdono porque sé que mi alma va a tener libertad, pero también anhelo que en mi hermano, en los siervos o en cualquier persona que de pronto yo haya herido, esa persona también traiga libertad sobre su alma. Entonces es genuino del uno al otro, porque eso dice de su palabra, amarnos los unos a los otros. Y hasta allá nos quiere llevar el Padre, un amor genuino de hermanos, un amor genuino en la casa, un amor genuino en un ministerio, en todas las áreas de nuestras vidas. Cuanto más con mi hermano que está ahí, que es el que va a estar apoyándome, es el que me va a levantar, es el que va a estar a mi lado, con que voy a trabajar. Entonces es un amor también no egoísta, sino un amor completo. Y mira que también, digamos que lo que el Padre quiere es que haya esa protección, ese muro de protección. ¿Por qué? Porque siempre el adversario también va a permitir situaciones, provocar situaciones. Obviamente no queremos echarle la culpa aquí al adversario, ¿no? Pero pues sí, tampoco ignorar todas estas maquinaciones. Pero todo lo que podíamos comprender acerca de la unión de estas letras, ¿sí? Como les decíamos, la Het, la Lamed, la Samech, todas nos conllevaban a la Het, estas tres letras. Y esto lo que les expresábamos ahorita es lo que podíamos comprender de la unión y de lo que Yahweh quiere que haya esa base en nosotros como pueblo y como hermanos. Y es que no nos olvidemos que Yahweh quiere que seamos uno como Él es, uno con Yeshua. Asimismo nosotros también como Ejad, asimismo nosotros así como con el Padre somos uno también con nuestro hermano, porque bien es cierto que la palabra nos enseña que si nosotros no amamos al que vemos, no, pues tampoco al que no vemos, que es nuestro Elohim bendito. Pero algo que es hermoso y que el Padre quiere, y es que Él así como extendió su misericordia y su perdón, también nosotros lo podamos extender a otros y lo podamos brindar de la manera que nos lo ha brindado el Eterno, y es gratuitamente. No es fácil, como les decía, porque es que no es un sentimiento, ¿no? Porque muchas veces uno dice, yo cuando sienta hacerlo, lo voy a hacer. Pero realmente nosotros no podemos realmente pensar así, porque el perdón no es un sentimiento. Si de pronto alguno que nos escucha en esta noche había pensado que el perdonar es un sentimiento, eso se derriba, porque recordamos que la palabra nos enseña y que nosotros no nos movemos por sentir, sino por la palabra de Yahweh, por lo correcto, por lo que nos dice su Santa Escritura y su Ruach HaKodesh. Entonces muchas veces sabemos que el corazón es engañoso y los sentimientos también nos pueden traicionar. Entonces es saber lo correcto. Así como el Padre nos entregó de su misericordia, de su bondad, nosotros entregarlos a otros. Y el perdón significa de que se ha sido cancelada esa deuda, como les decía, liberar, es dejar, así como a través del sacrificio de nuestro Mashiach, nosotros también recibimos ese perdón, esa libertad por medio de lo que Él hizo, nos resucitó de cómo estábamos. Asimismo poder resucitar el estado de la persona, porque hay personas que ni siquiera se han acercado. Y estábamos estudiando este tema, y algo que impactaba nuestro corazón es una palabra que está en Lucas 17, del 3 al 4, y dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano de pronto pecare contra ti, ¿sí? Y dice, repréndele. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, dice en Lucas 17, del 3 al 4. Y luego dice, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Palabras de nuestro Mesías, de nuestro Yeshua. Pero uno dice, pero si no viene aquí a pedir perdón, ¿cierto? Sí. Lo quedaré esperando. Veíamos un video y aprendíamos que el ser humano no sabe pedir perdón, ¿verdad? No. Porque hace las cosas, las embarradas, llega tarde y... Sí, porque le cuesta. Es como un paso de que, hijo de chica, yo mejor me quedo en esta posición y me cuesta dar ese paso de... ¿Mejor me excuso? Sí, comienzo a tener excusas de o me que hago el otro loco. día,
o ella ya sabe lo que hizo, ella sabe lo que yo hice, y pues como que no me arriesgo a dar ese paso de obediencias, y el ser humano es así. Le cuesta demasiado reconocer, que salga de su boca, o sea, que diga, bueno, mira, fallé, perdóname. Pero eso a veces le cuesta y comienza a colocar miles de excusas. Y veíamos, ¿verdad?, un video de eso, de que el ser humano no le gusta la derrota, no le gusta de que fracasé, no le gusta de que me equivoqué. Y entonces, excusas, una sobre otra. Entonces eso le acarrea mucho a la persona de que no haya esa libertad. Así es. Esa libertad plena en ella. Entonces comienza a suceder cosas en su vida y aún dice, no, yo me quedo en esta posición. Es como un brazo de fuerza que le impide. Una muralla. Exactamente. Y mira que a veces ponemos esas murallas y entonces no nos atrevemos a ir a avanzar, a pedir perdón, o también el que sigue ofendido también pone una muralla para que nadie lo traspase. Ahorita les vamos a compartir un versículo de la escritura que habla acerca de estas murallas, que es un proverbio, pero también digamos como cuando leíamos esta palabra decíamos, ay, ¿cómo así? Porque dice, pues que si viene a ti, que si peca contra ti, repréndelo. O sea, tú tienes que ir y decirle, oye, mira, tú me ofendiste, por si no te diste cuenta, ¿no? Como casi nunca nos damos cuenta cuando nosotros somos los que lastimamos, cuando nosotros somos los que ofendemos, casi no nos damos cuenta, ¿no? Sí. O nos damos cuenta y lo que decía Millais, preferimos no, lo que decíamos ahorita, no merezco el perdón, ya la embarré, otra vez lo ofendí, mejor me quedo quieto, ¿qué me va a decir? Por temor, por miedo, por culpa. Entonces no nos acercamos. Exactamente, entonces ¿qué comienza el corazón a sentir? A sentir cosas y a guardar cosas. Entonces por eso cuando la persona no quiere tener esa libertad y no pone a prueba, ¿verdad?, esa falta de perdón, el ir a perdonar, comienza a guardar cositas en el corazón. Y dice que el corazón es engañoso. Sí, entonces comienzan a haber reacciones que a futuro va a ser complicado ya. Entonces es mejor en el momento reprenderlo. Mira, tú me ofendiste. Claro, en el momento, es decir, no me gustó en la forma que hiciste las cosas y me hiciste daño. Ya es algo diferente. Pero comienzo a guardar y a guardar, el corazón comienza a dañarse. Y ahí nos vamos a dar cuenta más adelante en todo lo que vamos a venir a hablar sobre el de no perdonar, que nos va a conllevar aún física y espiritualmente. Unas consecuencias. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? Entonces, acá lo dice la escritura. Dice, mirad por vosotros mismos, en esta versión, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tú debes hacer? No quedarte callado, no resentirte, no llenarte de rencor, no poner murallas y decir, ya no más contigo, ¿ok? O sea, sino, dice, repréndele, ¿sí? Y si se arrepiente, perdónale. Y dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, dice acá en Lucas 17, 3, 4, perdónale, ¿sí? Y dice que también, si hiciere me arrepiento, perdónale. Entonces, uno dice, bueno, entonces si yo lo reprendo pero no se arrepiente, puede pasar. Y no me pide perdón y dice, no, pero pues yo no me di cuenta, no sé qué. Pero en Romanos capítulo 5 nos dice, del verso 6 al 8, porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, sí, lo que les comentábamos ahorita, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser alguno o que osara morir por el bueno, mas Elohim muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Mashiach murió por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que aun Yeshua nos perdonó, ¿sí? Como lo dice también en Lucas 23, 34, Yeshua dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por si tú dices, no, pero yo lo reprendí, que la embarró contra mí, que me ofendió, que se equivocó, que pecó contra mí, y no me pidió perdón, no se arrepintió, entonces no lo perdono, no. Porque recordemos Lucas 23, 34, que Yeshua, aún estando en ese madero, ¿sí?, le dijo, Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces él nos extendió ese perdón aún sin pedirle perdón. Entonces, para no argumentarnos, pero también sí exhortándonos a algo que es tener valentía y no ser cobardes y corregir y decir, mira, repréndelo, mira, me ofendiste, esto que tú hiciste estuvo mal, no sé si te diste cuenta,
yo sé que tú lo sabes, pero a mí la palabra me dice que te tengo que reprender. Y muchas unas citas que vamos a ver hoy, habla de soportados los unos a los otros. El Eterno nos decía, sopórtense unos a otros, perdónense los unos a los otros. Ya les vamos a indicar dónde están estas citas, porque el Padre sabía que iba a suceder eso en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, entre hermanos en la fe, aún entre hermanos en la familia, o familiares también, ¿no? Con el prójimo. No tiene que ser solamente con el pueblo de Yahweh, pero también afuera, si tú en tu trabajo, en tu colegio, en donde vives, en tu barrio, con alguna persona también necesitas restaurar, necesitas reprenderle, repréndele. Si necesitas perdonarle, así como Mashiach, sin que nadie le pidiera perdón, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, extiende ese perdón, aunque pronto no te pidan perdón, aunque tú corrijas o reprendas y no te digan nada. Pero hoy el Padre también nos está enseñando y nos está exhortando a que no seamos cobardes y a que tengamos el valor de enfrentar a nuestro hermano si nos ofende, dice, reprende. Recuerden esta palabra, hoy que sea para su corazón algo que les quede grabado, Lucas 17, 3, 4. O sea, si tu hermano peca contra ti, peca, reprende, corrígele, en amor, no en ira, porque recuerden que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y a veces, como lo decíamos al principio, nos queremos vengar, queremos que esa persona sufra, se lo merece, porque me hizo daño, me lastimó, se merece que no lo perdone y sentirse así como una cucaracha. Pero entonces eso no es sano para nuestra alma, no hace bien y no trae libertad, como lo que hablábamos, que trae la palabra perdonar. Sí, es que también el no perdonar, cuando guardamos cosas en el corazón, que va a provocar rencor, venganza, lleva a la persona al cautiverio, tanto el que hace como el que recibe, o el que recibe y como el que hace, nos lleva al cautiverio y comienza a haber una ira y enojo, ¿cierto? Que va creciendo cada día, pero si decidimos obedecer a Yahweh y guardamos ese corazón para poder perdonar, no vamos a provocar que Yahweh reprenda esa cosa que estamos haciendo, ese pecado que estamos haciendo, esa maldad, porque es la maldad que se está sembrando en el corazón del ser humano, ¿sí? Entonces, no provocamos esa ira también de mi Padre, porque es que si hay maldad y hay pecado, llámese pecado cualquier cosa, pequeña o grande, no vamos a provocar eso en mi Yahweh, porque Yahweh lo está viendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, guardarnos y guardar el corazón, porque vamos a provocar ya una ira fuerte en medio de mi Padre, y por eso es que vienen cosas fuertes a nuestras vidas. Y ya eso es, no hay reversa atrás. Entonces, guardémonos de esa maldad, de sembrar cosas en nuestro corazón, ¿sí? Y guardar el corazón del pecado, porque podemos pecar y podemos caer muy bajo. Así es, y algo que también nos enseñaba el Padre, queremos que ustedes se puedan vestir como lo dice Colosenses, que nos vistamos en esta hermosa noche de Shabbat, en este precioso día con nuestra familia. Y dice Colosenses 3, versículo 12 al 13, dice, vestidos pues como escogidos de Elohim, santos, kadosh, y amados, de entrañable misericordia, de entrañable, hermoso, o sea que nos vistamos de esta entrañable misericordia, dice la palabra, y dice que de benignidad, que nos vistamos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que es también esa perseverancia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Mashiach, nuestro Yeshua, os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces esta palabra en Colosenses 3, del 12 al 13, nos indica que nos vistamos de esa misericordia entrañable, y es algo maravilloso y hermoso que queremos que en esta noche ustedes también se puedan vestir como nosotras también el Padre nos ha permitido vestirnos de esta misericordia, de este amor, de esta santidad. Y dice que como amados de Elohim, como escogidos, o sea, tú eres un escogido, tú eres un apartado para ese uso especial y exclusivo de nuestro eterno Elohim. Y es hermoso cuando te revistes de esa bondad, de esa benignidad, de esa misericordia, de entrañable, como lo dice acá, para liberar a otro, para compartir a otro, para que no venga en ti enfermedad ni en otro. Y quizás hay algunos casos que cuando tú reprendas te van a decir, sí me arrepiento, como lo vemos, pero en otros casos que nos va a tocar, como dice acá, revestirnos, y como lo dijo Yeshua,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y extender de verdad el fruto del Ruach en nosotros, ese amor a lo cual nos llevaba a profundizar en lo que significaba esta hermosa palabra de perdón, en lo que nos conllevaba estas letras del alefato que son bien profundas, y de verdad ir a la raíz y dar esa vida que es la letra Het, y empezar ese Shemini, ese nuevo comienzo, y sanar y cerrar eso, porque como decía Millais ahorita, eso también trae muchas murallas a nuestra vida, trae murallas al alma que lo que hacen es enfermar, que lo que hacen es ponerte como de que tú te pones por allá en un lugar aislado, como una persona que no quiere ermitaña, que no quiere como compartir con otros, y es algo que nuestra amada Paz, nuestra amada pastora siempre nos dice, y es que no andemos apartados como esas personas como que se van por allá y no quieren compartir con nadie, y eso es una muestra de que en verdad en nuestra alma puede haber ese resentimiento, puede haber esa falta de perdón por una ofensa recibida, y que de pronto tú nunca reprendiste y la persona de verdad, en serio que a veces sí de corazón no es que la persona tenga maldad, sino que hizo algo que te lastimó y no se dio cuenta, la persona avanzó y tú te quedaste ahí y te volviste esa persona ermitaña, apartada, y estás lastimada y estás rodeada de como ese cerco fortificado, como una cárcel ahí que no te está dejando ser libre y volver a compartir, y está dañando la esencia del fruto del Ruach HaKodesh en ti, de Yeshua en ti. Entonces eso veíamos también. Sí, así es. Y eso me hace dar a entender que nos estamos comportando como un verdugo. Y voy a dar la definición aquí de qué es un verdugo. En hebreo es pegudot. Y verdugo significa torturador, castigador, disciplinadores, correctores, comisionados por alguien para castigar. Entonces, si nosotros nos estamos comportando como un verdugo, estamos torturando a la persona. Algo que decía mi Karen era muy cierto. Era como lo quiero castigar, lo quiero conllevar a que sufra, ¿sí? Se lo merece por lo que le hice. Y por lo que nos hizo. Exactamente, o por lo que hizo, o por lo que me hizo. Pero entonces aquí vamos a ver otro punto también. ¿Cuál es ese trabajo del verdugo? El verdugo pasa a un siervo, ¿para qué? Para que sufra y viva en una prisión. Trata todas las áreas de su vida, ¿sí? La falta de perdón es un pecado, por eso el verdugo tortura, solo por no perdonar. Y llega hasta el límite de conllevarlo a una muerte espiritual y humana. ¿Por qué? Porque comienza a trabajar la mente del ser humano. Entonces, por eso es que Yahweh se enojaría si nosotros no perdonamos y nos comportamos como ese verdugo que quiere que la persona sufra, ¿sí? Castiga, disciplina, ¿sí? Para castigarlo y conllevarlo a una destrucción total. Y algo que también encontrábamos de esta palabra de verdugo es que también significa atormentar, está en el Estrón hebreo 17:27, y la palabra en hebreo es dub, y significa atormentar, ¿sí? Entonces es un alma que está atormentada totalmente porque no ha recibido el perdón, porque no ha sido liberada, atormentada en sus pensamientos, atormentada en su alma, atormentada en su salud, por lo que ahorita vamos a ver las consecuencias de también lo que repercute en nuestro cuerpo físico cuando en nuestra alma no hay un perdón liberador. Y eso es lo que conlleva a que también haya esa tortura, ser atormentada nuestra alma por causa de ese sentimiento. De pronto si estás albergando resentimiento y no has perdonado, o de pronto si tu alma está culpable por lo que hiciste y de pronto nunca has tenido el valor de acercarte a decir perdóname. Entonces también el alma está atormentada por ello. Y es que aquí también podemos ver que no es solamente en una comunidad, no es solamente en todos los ámbitos. Es en todo, sí, es con un familiar, con un siervo, con un hermano. Todas esas personas que nos han hecho daño y que de pronto nosotros hemos hecho daño, y cuando no perdonamos podemos crear un resentimiento.
Y del resentimiento se va a producir una ira y eso va a producir un cáncer tan fuerte en medio de nosotros espiritualmente y esa raíz es la que no nos va a dejar ser feliz. Entonces por eso es que cuando al principio del programa decíamos que un creyente no puede estar enojado, no puede estar lleno de ira, de resentimiento, porque entonces ahí no hay felicidad, ahí no tiene una relación con mi Padre, ahí no hay rúa. Ahí no hay nada de esas cosas y muchos dicen, no, pero yo voy a una comunidad, pero yo Y esto voy puede a ser una asisto a una trampa. comunidad. Exactamente. Una trampa del adversario para lastimar el alma, una trampa del adversario para que tú no seas libre y está muy oculto, está muy camuflado, digámoslo así como esa palabra. Entonces, ¿cómo uno se puede dar cuenta con cada una de las características que les hemos brindado en esta hermosa hora acerca de este tema? Y es algo que encontrábamos también y es como de algunos peligros, ¿verdad? O sea, vemos que estos son como peligros que nosotros podemos tener en nuestra alma por causa de no perdonar. Y dice la palabra que así también mi Padre, si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. Entonces, si tú no brindas ese perdón, el Eterno tampoco lo va a entregar a tu alma. Y eso es una de los peligros más terribles que podemos nosotros estar, porque si viene el Padre hoy, si nos llevara a su presencia y en nuestra alma no hemos perdonado, no nos iríamos a una eternidad con Él. Estaríamos a un juicio muy duro. Y esto lo dice en Mateo 18, versículo 35. Dice, así también el Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, ¿sí? Y si no perdonáis a cada uno de los hermanos sus ofensas, entonces el Padre tampoco nos perdonará. Entonces vemos que quien no perdona llega y toma esa fortaleza, encontrábamos como una fortaleza imperial, una fortaleza muy difícil de derribar, de penetrar, y es lo que les comentamos que está en Proverbios 18. Dice que Proverbios 18, 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son más fuertes que cerrojos de alcázar. Entonces, es ver que realmente si nosotros no perdonamos, estamos colocando esa muralla, estamos colocando a través de no perdonar y de esa ofensa, cuando la persona se ofende, pues está levantando esa pared que es impenetrable y que nadie puede entrar, ninguna persona va a poder entrar por causa de que permitió eso en su corazón, permitió esa muralla y no permite que nadie venga, porque está ofendido su alma, su corazón. Entonces empieza a levantar esas paredes como de defensa, como de muro, como de protección, pero a lo negativo, lo que hablábamos que significaba, nos conllevaba la palabra perdón pues haciéndole como la gematría y esa la het, pero entonces ya no sería esa protección, ese muro protector, sino ese muro a lo negativo, que no te deja ser uno y dejar con los demás, y no deja que nadie penetre al alma y a tu vida, te aíslas. Así es, y eso no lo tenemos que permitir, porque en Hechos 8, 22, 23 nos dice la palabra, por tanto, arrepiéntete de esta maldad tuya, porque el Padre la ve como una maldad. Así es. Y ora al Adón, quizás seas perdonado por haber abrigado ese pensamiento en tu corazón, porque veo que porque estás extremadamente amargado, completamente bajo el control del pecado. Entonces tenemos que arrepentirnos, porque si nosotros no nos arrepentimos, que queremos colocar ese muro que hablaba Micare, pues no va a suceder nada y vas a vivir en esa cárcel toda tu vida, y eso es lo que el Padre no quiere, que nosotros vivamos bajo esos muros, bajo esa cárcel, bajo ese pecado. Y el Padre aquí nos da algo, arrepentimiento genuino, para poder avanzar. Si nosotros no tenemos ese arrepentimiento genuino, no va a suceder nada, ¿sí? Entonces, de pronto, si tenemos ese arrepentimiento genuino, podemos hallar misericordia de mi Padre y quizás podamos ser perdonados, como dice Hechos 8, 22 al 23. Y también algo que trae el perdón es, o sea, cuando tú decides perdonar, evita que tu corazón esté amargado, evita que no haya amargura en nosotros, pero cuando no perdonamos,
trae amargura. Y hay una palabra en Hebreos 12 que nos dice, Hebreos 12, capítulo 12, versículo del 14 al 15, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Adonai. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces es que nosotros tengamos cuidado, aún en medio de los matrimonios, en medio de los hogares, el perdón. Hay cosas que pronto pueden estar muy ocultas del pasado, pero en esta noche Lava también quiere que tu matrimonio sea libre, que tu alma sea libre, para que tu corazón sea restaurado con tu esposo, con tu esposa. Colosenses 3:19 dice, maridos, sí, dice que amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. Si de pronto tú como esposo o también la esposa has sido irrespetuosa, porque también la palabra nos habla que las mujeres se sometan a su esposo en amor, en respeto, como lo dice Efesios también. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado de que esté ese perdón en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra casa, aún los hijos hacia los padres hacia los hijos, que haya ese perdón, que haya esa misericordia, que no haya una raíz de amargura ahí, que cada situación que pase, ¡fum!, sale como esa Brota. raíz, parece como la serpiente, ¿no? Que cuando uno la va a tocar está no a la defensiva, a la ofensiva. Y Yeshua nos hace una comparación y nos dice que vamos a ser como el gusano, ¿no? Que ahí el gusanito usted lo chuza y él se deja, medio se mueve, pero él no se para a atacarle, a morderle y a echarle su veneno como la serpiente. ¿Por qué? Porque en el caso de la serpiente hay amargura. Ahí cuando nos comportamos a la ofensiva, a la defensiva, es porque ahí está nuestro corazoncito herido y lastimado. Pero pues cuando estamos tranquilos y en shalom, cuando pasan cosas y uno pues no reacciona de esa manera, es porque nuestro corazón está sano. Pero aún en medio de los matrimonios, el Padre también quiere traer libertad. El Padre también quiere sanar. Si hay cosas en lo más profundo, hay que, en esta noche, que la palabra del Eterno, cuando estén en ese tiempo bello, ya que están en sus casitas como familia, puedan tener ese tiempo hermoso de sanar y restaurar, de hablar, de reprender y corregir. Y la persona que ofendió y es reprendida por el prójimo, ¿sí?, humildemente humillar su alma y reconocer y pedir perdón, para que haya armonía, para que haya paz con Yahweh, pero también con el prójimo, sea esposo, sea matrimonio, sea hijos, sea hermanos, como decía Millares, en cualquier ámbito. Así es, porque algo que anhela el Padre en ese tiempo es que el corazón esté sano. Cuando hay sanidad en el corazón, se te ve por todos lados. Comienzas a sonreír, tu rostro resplandece, ¿sí? Y se ven las acciones que no vas a estar atormentado cada rato y, por ejemplo, cuando ves la persona, ¿cierto? Sí. No, yo me voy de este lado para no verla porque no la soporto, no la puedo mirar. Entonces, esas reacciones también no son normales, ¿sí? Porque hay algo en el corazón y ahí es donde vamos identificando, y en medio de este programa vamos a empezar a identificar todas esas cosas, reacciones, pensamientos, en la forma de hablar, de dirigirse, porque ya su forma de hablar es diferente. Su esencia cambia. Exactamente, puede hablar de una manera suave cuando está bien, pero apenas está lo que le ocasiona, ¿sí?, de ese del no perdonar, la persona comienza a reaccionar diferente. Entonces uno dice, todavía hay algo que sanar en el alma de esa persona. Así es, y es lo que el Padre quiere, que nosotros tengamos ese carácter también de perdonar, aunque nuestro Elohim no pasa por alto el pecado, ¿no? Sabemos que Él no pasa por alto, y Él dice que Él es paciente, es piadoso, misericordioso, y está dispuesto a perdonarnos, pero nosotros tenemos también que, como decía ahorita la sierva, y es arrepentirnos, es reconocer, porque la naturaleza de Elohim y la bondad de Yahweh es que nosotros procedamos al arrepentimiento. Es que nosotros de verdad estemos con ese corazón humillado ante el Padre, pero también ante el prójimo, porque muchas veces hemos visto y ya el Padre nos ha enseñado que es muy fácil pedirle perdón a una autoridad, a nuestros pastores, al mismo Padre, pero que al pequeño o que a mi consiervo, como lo dice la Escritura. Y hay una palabra que nos enseña Yeshua de una historia de dos consiervos, que uno tenía una deuda muy grande, ahorita les compartimos la cita,
y fue y le pidió perdón al padre y su esposa y sus hijos iban a ser quitados, iban a ser echados a la cárcel por causa de esta deuda tan grande. Y él le suplicó al Señor y le dijo, por favor, perdóname al amo. Y lo perdonó y lo sacó de la cárcel. Pero dice que este hombre se encontró con su consiervo que le debía una deuda más pequeñita y él no se la quiso perdonar y llamó a los alguaciles y fue e hizo que lo echaran a la cárcel y no tuvo esa misericordia y esa compasión. Entonces también a veces nosotros medimos el perdón hacia depende de quién. Si es hasta tal persona me hizo daño, no importa. Pero si es un pequeño o un consiervo, entonces lo echamos a la cárcel de la cual ya les hemos venido hablando durante este tiempo, a esa cárcel que no quiere perdonar, no quiere liberarle, que no quiere dejarlo ir, que dice, merece el castigo, merece recibir esto, se lo merece, porque yo le he dado tanto amor y mira, y cuántas veces Dios, nuestro eterno Elohim, nos ha dado tanto amor y nosotros también hemos sido tan infieles y le hemos fallado una y otra vez, y nos hemos equivocado y Él extiende su misericordia y su perdón, Él extiende su amor. Y mire que ese es un punto que tocaste, mi Karen, en el sentido de que a ciertas personas de grado de su superioridad, sí les voy y les pido perdón y eso para mí es fácil. Sí. Pero ¿cuánto le cuesta a una persona pequeña? Pero sí, si nos damos cuenta, pequeñito. A medida que nosotros vamos creciendo con mi padre, todos tenemos autoridad. Aún a nuestros hijitos, aunque ellos sean nuestros hijos y somos padres y pues ellos están bajo nuestra autoridad, eso no nos quita autoridad y eso también aprendíamos. Que el ser humano piensa que por humillarse o por reconocer su falta, su error, reconocer que se equivoca, pierde autoridad, o sea, no quiere perder una, pero es una mentira diabólica y de esta cultura mundana y del mundo, ¿verdad?, que nos lleva a este pensamiento carnal, porque cuando tú reconoces tu falta, cuando tú reconoces, oye, sí me equivoqué en esto, eso te da mucho más autoridad. Eso es lo que podíamos aprender haciendo también este estudio. Tú vas a tener autoridad como padre, como madre, aún como líder espiritual, aún como siervo, sierva, tú no vas a perder autoridad porque reconozcas que te equivocas, ¿sí? Y eso te da más autoridad y te da un nivel mayor en el reino espiritual de Yahweh, porque así funciona en Yahweh. Al que más se humilla, el que quiere ser mayor será el servidor de todos. O sea, no es como el mundo lo dice. Es muy contrario la cultura de nuestro Yahweh, el reino de Yahweh para nuestra vida. Es muy diferente. Así es. Así es. Entonces, vamos a empezar para ir pues aclarando un poco más el aspecto del no perdonar y lo que puede causar en mi vida. Vemos unas consecuencias de no perdonar. Y esas consecuencias me van a conllevar lo que hemos venido hablando, a la amargura. ¿Pero qué es la amargura? La amargura es un dolor. Cuando yo no acepto renunciar a ese pecado, comienza a fluir en medio de nosotros un dolor fuerte, ¿cierto? Sí, que lo va a hacer sufrir y va a hacer sufrir a la persona y empieza a fluir esa amargura. Esa amargura comienza a notarse mucho más y llega al paso que conlleva a la falta de perdón a una persona. Entonces va a reflejar ese dolor en su rostro, en su vida, en la casa. Cuando está amargado nada le gusta, nada o sea, ve y todo lo ve tan feo, ¿sí? No quiero estar aquí, yo mejor me voy para otro lado. No me gusta lo que dicen los siervos, no me gusta lo que dicen en la comunidad, nada le gusta. Con sus padres, los chicos exactamente. También. En todas las áreas de su vida comienza a ver un dolor ahí que lo va a reflejar físicamente, ¿sí? Y eso se llama amargura. Otra de las consecuencias que va dentro de la amargura, sí, porque prácticamente abarca toda esta palabra, amargura, amarga. Entonces esta persona comienza a tener envidia, ¿sí? Y la envidia fluye en medio de no perdonar, provocando venganza, ¿sí? Porque esa persona así le hace, porque la voy a dejar en ridículo, la voy a dejar que no hable, porque todo lo que ella habla no me gusta, ¿sí? Provoca incluso en medio de ella una amargura. Incluso hay personas que por medio de la amargura y por la envidia han llegado a matar.
¿sí? Por no perdonar. Entonces, mire todo esto, la amargura, lo que causa el dolor, la envidia hacia las demás personas, o porque están en una posición, o porque de pronto son útiles en la obra del Padre, entonces comienzan a reflejar cosas de venganza y provocan en medio de ellos esta amargura, ¿cierto? Y mira que eso es verdad porque aún en 1 de Juan 3, 15 y 16 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabemos que Yeshua nos vino a llevar la Torah, los misbot, a un nivel mayor, ¿sí? ¿De qué? De que el que aborrece a su hermano, su corazón, él dice, o sea, ustedes han escuchado, no mataréis, mas yo les digo, el que aborrece a su hermano, el que tiene un rencor, un resentimiento contra su hermano, ya es un homicida, ya es un asesino, porque dice en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Entonces, la vida eterna no permanece en esta persona que tiene este sentimiento de aborrecer. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y aún eso es amor. Amor también es sacrificio, como lo dice en 1 de Corintios 3. Ese es el amor también. Y podemos ver aquí un claro ejemplo en la palabra. Y eso creo que lo conocemos todo en Génesis 4, cuando Caín y Abel, ¿cierto? Exacto, sí, señor. Entonces, ¿qué comenzó a reflejar en su rostro? Primero amargura, después dolor, y ya después la envidia, ¿cierto? Y entonces aún el mismo Yahweh le dijo a Caín, ¿por qué te has puesto tan desconsolado? ¿Sí? ¿Por qué tu rostro está languidecido? Entonces, cuando ya la persona comienza a cambiar su decae su semblante. Exactamente. Entonces, en esa historia de Génesis 4 podemos ver, y la pueden leer desde sus casas, ¿cierto? Todo lo que comenzó a fluir en ellos. Y después de la envidia fue algo mucho más grande. Mira que va aumentando. Y una de las consecuencias son los celos, ¿sí? Cuando hay celos por no perdonar, los va a conllevar hasta la muerte, como lo hizo Caín, ¿cierto? Los conllevó a fluir eso en medio de nosotros. El celo que comienza a sentirse en medio de los ¿qué? Del pueblo de Yahweh puede suceder, ¿sí? En medio de los hermanos. De los hermanos. O de uno contra el prójimo, o en medio también de la familia, en medio aún del matrimonio. A veces son competitivos también. A veces cuando hay competencia también puede ser una raíz. Se puede notar en la pareja, ¿sí? Porque de pronto mi esposo está haciendo la obra bien y entonces yo no, entonces él comienza a hacer aún la guerra dentro de los matrimonios, ¿cierto? En el trabajo, ¿sí? Pero ¿cómo nos estamos mostrando ante Yahweh ante todas estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué? Nos estamos mostrando que somos pura carne. No hay espíritu. No hay espíritu en medio de nosotros y estamos dejando en medio de nosotros que brote más esa carne cuando no hay la comunión con mi Padre, ¿cierto? Y hoy Yahweh quiere restaurar que tengamos cuidado de ello. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 3 nos habla cuando dice, porque todavía somos mundanos, estamos en la carne, somos mundanos. No es obvio que todos los celos y peleas entre ustedes que son mundanos y viviendo por simples normas humanas. Entonces nos volvemos religiosos, ¿cierto? Porque considero que voy a una comunidad, considero que estoy haciendo las cosas bien, pero mi alma está tan dañada por dentro, ¿cierto? Porque estoy solamente viviendo apariencias. Hay resentimiento, hay falta de perdón. Exactamente. Entonces, ahí se ve en los celos también esa herida. Exactamente. Esa falta de perdón. Entonces, ¿qué comienza a fluir en medio de...? Entonces comienza el proceso, ¿cierto? Proceso de la amargura, el proceso de la envidia, el proceso de los celos. Entonces, ¿qué comienza a reflejar el ser humano? Pues ahí no se van a ver ni los frutos, ni el rúa, ni el amor hacia el prójimo, ni el amor hacia cualquiera circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos creado todo ese proceso. Y cuando ya comenzamos ese proceso, el Padre comienza a trabajar y lo termina, ¿sí? Y nos va a comenzar a doler, nos va a comenzar a enfurecer en muchas ocasiones, pero si nosotros no colocamos de nuestra parte,
vamos a ser odiados o rechazados simplemente, ¿sí? Si ahí permaneceríamos en muerte, Exactamente. no en vida. Entonces No tenemos en que la dar vida, un paso sino en muerte. a decir, tengo que renunciar a esto porque me está haciendo daño. Tengo que renunciar porque ya aprendí, sé que me equivoqué o herí a otra persona y sé que comenzó a fluir amargura, enojo y envidia. Ya, coloquemos un tope hasta ahí. Digo, no, esto no me está favoreciendo, eso no me está conllevando a nada bueno, eso no está dando vida, no está dando fruto, ni en mi hogar ni en ninguna de las áreas. Entonces yo comienzo a trabajar todas esas pequeñas cosas que me hacen imperfecto, ¿sí? Porque no me conllevan a algo bueno, a un avance. Entonces es cuando yo comienzo a colocar en mi corazón un enojo y vengo a colocar en mi corazón que se envenene cada día más. Entonces es bueno y hacer un alto, un paro para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el enojo no lo podemos tener nosotros, ¿cierto? Un creyente no como puede dice tener ese enojo. Airaos, pero no pequéis. En Entonces, Efesios 4 lo podemos ver. Se puede enojar, sí, claro. pero no peque. No dejen que se ponga el sol antes de que se ocupe de su enojo. Ojo. ¿Cierto? No permitamos que de nuestra boca salga veneno. ¿Tiene que salir qué? Bendición. ¿Tiene que fluir qué? Bendición. Vida. No Ríos de agua veneno, viva. no amargura. ¿Sí? No destruirse uno mismo sin piedad. Entonces, esa falta de perdón fluirá solamente veneno. Y no va a haber santidad en medio de nosotros. Entonces, nos podemos enojar de ciertas cosas, sí, dice la palabra, pero no pequemos en eso. Y no, que no sea constante en medio de nosotros. Entonces, es muy factible en medio de nosotros que estemos hablando mejor la verdad, ¿sí? Y con justicia, para que esto no sea vergüenza para nosotros, porque nosotros creemos que cuando nosotros comenzamos a salir o brotar de nuestra palabra cosas ofensivas hacia una palabra, dice, no, estoy haciendo justicia por lo que me hizo. No, porque ahí lo que estás haciendo es mal testimonio. No sabes perdonar porque de pronto en el pasado nunca perdonaste, entonces le estás dando ventaja al adversario. Cavidad para que él pueda entrar y haga con nosotros Eso es una puerta muchas abierta, cosas. una puerta abierta al Exactamente. adversario muy grave, porque uno a veces dice, no, pues yo hago así, pero ahí está esa congoja, ahí está esa opresión, ahí está ese sentir que tú dices, no, yo mejor, como el mundo piensa, ¿no? Todos los hombres son iguales, todas las personas son iguales, siempre me fallan, yo no confío en nadie, mejor, y siempre están prevenidos, y siempre no, mejor no, porque no sé qué. Entonces cuidemos mucho el testimonio y cuidemos mucho nuestras palabras cuando hablamos. Cuando nos acercamos a alguien y expresamos, es que yo no la tolero, es que cuando habla me chilla los oídos, pero es por eso, ¿cierto? Porque hay cosas que tú has hablado, hay cosas que tú has dicho, cosas que se están manifestando y dice el Padre que no podemos servir a dos amos, ¿cierto? Tenemos que demostrar a quienes servimos. Y por eso muchas veces la comunión con el Eterno, la comunión con Elohim, no fluye. No fluye porque tú no has de pronto solucionado este tema en tu alma. Tú dices, no, eso ya es del pasado, eso no. Pero hay que ser valientes aún para también corregir este tema como lo decíamos anteriormente, pero también para acercarse y pedir perdón, para que el enemigo no tenga ventaja, no hayan puertas abiertas y esto sea tropiezo en medio de tu comunión, en medio de que no fluya la presencia de Yahweh en tu vida, no haya esa comunión plena de libertad cuando tú buscas al Eterno. Entonces eso también es un impedimento para tu comunión con Elohim. No, y no solo también eso, sino que también es necesario para encontrar misericordia de mi Yahweh, ¿sí? Porque así, si nosotros no somos ejemplo de mi Yahweh, estamos siendo mal testimonio y no perdonamos, entonces eso no está bien delante de Yahweh. No podemos hallar misericordia y puedes orar, ayunar, puedes hacer miles de dar cosas. ofrendas, sacrificios de pero adoración, eso no la sirve de recibe. nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no buscamos el perdón. No hay santidad, no hay restauración, ¿sí? Y No hay- nos convertimos... no hay un sacrificio vivo verdadero. Exactamente. Nos convertimos en una cárcel que se somete a ¿qué? Al dolor, al sufrimiento, y es necesario que hoy, tanto como los que nos están escuchando, como lo que el Padre ministró en nuestras vidas, que seamos libres. Amén.
¿cierto? Como pueblo. Así es. Entonces la amargura no se controla. La persona puede llegar a la muerte, tanto espiritual como física, y termina contaminando a muchos, a los que están a tu alrededor. ¿Sí? Entonces no podemos hacer esto porque la palabra nos enseña que cuando se llena de amargura mi alma, se empiezan a sentir punzadas en mi corazón. Corta el fluir del amor de Yahweh en tu vida. Exactamente. No fluye. Entonces, ¿cómo vencemos la amargura? Deshaciéndonos de la amargura a través del perdón. Muy fácil. A través del perdón y la bondad, permitiendo que el Espíritu de Yahweh tome el control de nuestra vida, como nos enseña en Ezequiel 3:14. Dice, desháganse de toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y de toda malicia. Más bien sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, Así es. como Yahweh también nos perdonó a ustedes en el Mesías. Entonces el Padre aquí nos está enseñando algo maravilloso, es perdona. Y el perdonarte conlleva a ser feliz, el perdonarte conlleva a ser libre, como que tú puedas hablar con libertad y ya no siento, que puedas mirar a la persona de frente y me dice, la amo, ¿cierto? No hay nada en mí porque ya me puedo expresar a ella, le puedo hablar con amor, pero no siempre atacando, no siempre diciéndole cosas ofensivas, no disponiéndola, no diciéndole palabras como para avergonzarla, ¿sí? No teniéndole envidia. Entonces eso nos conlleva el verdadero amor, deshaciéndonos de todas estas cosas. ¿Por qué no vamos a permitir esas cosas? Porque van a causar aún enfermedades en medio de nosotros, Claro. ¿cierto? En lo físico, ¿qué puede causar en lo físico? Puede causar algo cardiovascular, cambios en la tasa cardíaca y presión arterial, tensión muscular, facial, en lo físico, y comienzan a verse reacciones en la fisura de su cara. Se no ve que ya las personas aquí en esta frente ven así como gruñonas. Ya tienen sus lineecitas de expresión de enojo. Exactamente. Entonces comienza a verse la amargura, se refleja físicamente y empiezan a estresarse por todo. Y el estrés es un efecto del cortisol o colesterol total y reactiva automáticamente el sistema inmune. Y puede aumentar la probabilidad de un dolor crónico, de un abuso de sustancias, de daño cerebral, traumático y puede producir un cáncer. Y esto es muy importante. Yo te lo puedo decir con autoridad porque a mí me pasó algo muy curioso con el sistema inmune. Y cuando yo comencé a tener esta amargura dentro de mi vida, personalmente se veía mi rostro, siempre estaba amargada. Y mi esposo me decía, ¿qué tienes? No tengo nada. Respondía de esta manera. Cuando yo comencé a tener un cuerpo antifosfolípido en medio de mi cuerpo, ¿qué reacciones comenzaron a hacer? La tensión muscular facial. Todas estas cosas. El colesterol comenzó a subir. Comenzaron a fluir unas ronchas en mi cuerpo. Se me hinchaban los labios, se me hinchaban los ojos. Y todas esas facciones o esa cosa facial en medio de mi vida, en esa tensión muscular, se comenzó a reflejar en mi vida, en mi hogar, en todas las áreas, ¿sí? Entonces a mí nada me gustaba, nada me conllevaba a ser feliz. Y una vez el médico me hicieron como 2 años de terapia, sacándome sangre, volviéndome a ingresar sangre caliente, sangre fría. ¿Y qué pasó? Vino un veterano, el médico que me atendía durante 1 año y medio no fue. Y fue otro médico veterano. Y ese médico veterano me dijo, ¿qué tiene? Y yo, no, tengo eso, un sistema inmune, eso y eso y eso, un antifosfolípido en la sangre. Y el médico me dijo, ¿usted asiste a una comunidad? Yo le dije, claro, yo creo en Yahweh. Entonces me dijo tantas cosas y yo le dije, si usted cree en un Yahweh, si usted cree en Dios, cuando eso él no conoce a la restauración, si usted cree en su Dios, ¿por qué no es feliz? Y eso a mí me dejó en shock totalmente porque él me dijo, para que usted no tenga esa enfermedad, esa tensión muscular en medio de usted, para que no se afecte el sistema inmune, pues sea feliz. Y no le van a salir ronchas, no se le va a arrugar la cara,
no se le va hinchazón. Elixir de vida. Exactamente. El perdonar trae. Exactamente, entonces sí, lo muy cuidadoso que nosotros podemos, por ejemplo, en el momento de la ira, el enojo y la rabia, dice, pues eso para mí no me sirve, yo quiero seguir enojado, pero cuando ya tú quieres tener una libertad, el Padre te pone como detente un momento, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Porque puede aumentar muchas cosas, puede aumentar la ansiedad, puede aumentar la depresión, el estrés percibido, que es lo que estábamos hablando, bajo autoestima, estrés crónico, porque cuando el estrés crónico es cuando es la acumulación de resentimientos que pueden generar un nivel constante de estrés. Uy, el resentimiento va a conllevarte un estrés profundo. ¿Por qué? Porque se va a manifestar, vas a tener irritabilidad, frustración, ansiedad, depresión, ¿sí? Y no vas a tener la capacidad de liberar todas esas emociones de felicidad, Y mira ¿sí? que Sino también- que va a haber emociones negativas. Tremendo. Y una emoción negativa puede conllevar a que tú sientas un dolor físico en cualquier parte, sea un constante dolor en tu cabeza, un constante dolor en tu estómago. También podríamos encontrar que el dolor crónico es una manifestación del no perdonar, que quiere decir que en tu corazón hay resentimiento, hay en rencor, ¿sí? Entonces este dolor crónico puede manifestarse como un dolor físico, ¿sí? Así En tu es. vida, en tu cuerpo, porque constantemente personas que tienen dolor en sus articulaciones, dolor en su estómago, en su espalda, en la cabeza, mucho constante dolor de cabeza, algún dolor en alguna parte de tu cuerpo, está manifestando que hay algo en tu corazón que no has perdonado, hay falta de perdón, es algo que no se ha sanado, que hay ahí resentimiento, que hay rencor en el alma. Y eso a veces ni con ninguna pasta se te quita el dolor, o quizás mengua, mitigas un poquito con algún analgésico, pero vuelve y es repetitivo. Entonces Así es. es por causa del no perdonar. Exactamente, entonces nos conlleva que nos conduce a unos episodios que lo que les estaba hablando de esa insatisfacción con mi vida, como lo había reflejado, Así es. ¿cierto? Por vivir que en el pasado, vivir por los agravios que impiden disfrutar de mi futuro, del presente, y comienza a disminuir la satisfacción con la vida, ¿sí? Repercusiones de la salud física. Entonces, también podemos encontrar problemas cardiovasculares cuando está el rencor constante y eleva la presión arterial. También podemos encontrar las enfermedades cardíacas, como lo veníamos hablando. Hipertensión, el estrés crónico, la tensión emocional. El resentimiento nos conlleva a un deterioro del sistema inmunológico, ¿sí? Se bajan las defensas. Exactamente, entonces nos hace que susceptibles a cualquier enfermedad. Por eso pasamos enfermos constantemente. Ya quedas vulnerable a cualquier virus, situación de salud, cualquier bacteria, de una te pega. Exactamente, también problemas de sueño, ¿sí? Los problemas de sueño, porque las emociones no son procesadas, ¿qué pasa? Perturba el sueño, llevándolo a un insomnio o un sueñño de baja calidad. Siempre cada rato dice, hoy no pude dormir, amanecí amargado porque pues anoche no pude dormir como debía de ser. Y otro punto que causa una enfermedad del no perdonar también, y es un poco crítico, el desgaste de ¿cómo es que se llama? El desgaste de una relación sentimental. ¿Sí? El desgaste en las relaciones. ¿Por qué el desgaste en las relaciones? Porque comienza a como que ya no hay amor con una persona, ya no podemos estar bien, felices, ni nada de eso, entonces comienza a decaer un poco su relación con esposo, relación con los hijos, con los siervos. Corta el fluir del amor, primeramente con el abacados, con la relación con nuestro Yahweh, pero también corta el fluir del amor con nuestro prójimo, sea esposo, familia, qué sé yo, hermano. Entonces el amor se enfría, empieza a enfriarse el amor en medio del matrimonio a causa de la falta de no perdón. Entonces ya tú dices, no, es que ya no lo amo, no es que yo no la amo, no es que no la ames, es que la falta de perdón enfrió el amor. La falta de morir y tomar una decisión, porque no es un sentimiento, es la decisión de amar por sacrificio y sacar adelante.
Y es más el pensar en todas las cosas buenas que esa persona hace, porque es que a veces como seres humanos, lo que decía Millay, nos convertimos en ese verdugo, en ese atormentador, en ese que atormenta, en ese que está ahí lastimando, en ese que está recordando, que no deja ir, que quiere la venganza y que hace eso dañar las relaciones. Pero ¿por qué no? Porque no haya amor, sino que el amor se enfrió. El amor es como una plantica. Si tú no la abonas, si tú no la cuidas, si tú no la riegas, se va a morir, se va a enfriar, se va a apagar el amor. Entonces eso también pasa en medio de las relaciones, tanto no solamente en la tierra con el prójimo, sino también con nuestro abacados. Nuestra falta de perdón va a desgastar esa relación, se va a apagar el amor, se va a enfriar. En los matrimonios, como les decíamos ahorita, si en tu matrimonio se acaba, crees que se acaba el amor, crees que no, es que ya no. Hay muchas cosas del pasado que tú llegaste a los pies del Eterno de Yeshua, seguiste adelante y creíste. Una vez escuchábamos con nuestro llamado esposito una enseñanza en la cual era que cuando no perdonas son esos esqueletos que tú tienes en el closet allá, esos muertos allá, oliendo de hondo, que tienes ahí y que no has arreglado. Porque no has pedido perdón en el medio de los matrimonios, en este caso puntual, pero pues también con cualquier relación, porque no has confesado un pecado del pasado y está ahí oculto y tú crees que porque ya pasó, entonces no pasó nada, pero eso en el mundo espiritual está, es necesario confesar para que haya libertad y no haya nada oculto, porque cuando hay cosas ocultas no hay luz, no hay verdad, y la emet de Yahweh es luz, alumbra todo. Todo tiene que salir a la luz, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y si hay algo oculto, no hay paz, no hay libertad. Por eso es que muchos matrimonios están atados, porque hay muchos esqueletos en su closet, en San Alejo, muchas cosas del pasado, muchos muertos oliendo hediondo, echando a arder el perfume de la presencia del amor de Yahweh en medio del matrimonio y del hogar. Entonces, cuando no se restaura realmente eso en el alma, dentro de las relaciones, sea matrimonio, sea familiar, hermanos, familia, bueno, lo que sea, en cualquier relación, eso trae a la persona el matar esa relación, el dañar y el que no fluya el amor de Yahweh, primeramente, y no haga efecto la palabra. Por eso es que muchos matrimonios aún en medio del caminar no se restauran, porque yo no confesé, porque yo no me arrepentí, porque yo no trabajé por ello, porque no trabajamos en el perdonar muchas cosas que dijimos ya pasó, pero cuando pasa una cosa chiquita, con toda le caes. Así es. Y la gente piensa a veces que usted comete la falta, usted le echó todo el vómito a su esposa, a su esposo, y con decir perdón, y que se limpie sola. Usted tiene que restituir, y la Biblia nos enseña en la Santa Escritura, en la Torah, que cuando nosotros ofendemos debemos restituir, y eso también es del perdón. O sea, es un acto que tú tienes que hacer, una acción para restituir ese daño, si hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, a tu esposo o tu esposa debes restituir, debes solucionar esa parte y debes limpiar el daño que hiciste, no esperar que con tu palabra perdón de labios para afuera, ella misma se restaure y se limpie todo el daño que tú hiciste. Todo Así es. Y vemos también que las personas cuando no perdonan también se hacen un aislamiento social. ¿Por qué? Porque se mantienen con resentimientos y suelen alejarse de la sociedad. Así o sea, es. son islas apartes, ¿sí? Para evitar enfrentarse con ¿qué? Con sus emociones Con o el con las ataque. personas que le causaron dolor. Así es, no También quieres enfrentar. Hay conflictos constantes, ¿sí? Una de las consecuencias que son conflictivas. Esas personas que tienen tanto rencor y odio en su corazón pueden llevar a unos conflictos aún repetitivos en su vida con los seres queridos o con las personas que están dentro de una comunidad, ¿sí? Aferrarse a viejas heridas, es que me hicieron, es que recordando, ¿cierto? Así es. Que pueden generar desconfianza en medio del caminar con mi padre. Entonces va a haber falta de confianza aún en medio de ellas mismas. Va a haber un estancamiento fuertemente en ellas porque no van a crecer, no se van a encontrar con cosas que realmente anhela el Padre con cada uno de nosotros. Y ya para terminar con las consecuencias, una disminución de la autoestima. Albergan con resentimiento a menudo de la mano con la autocrítica y pueden resultar en una disminución de autoestima y autovalor, ¿cierto? ¿Cómo puedo sanar el alma de todas estas cosas que hemos podido encontrar aquí y que hay muchas más, sí? Pero ya por tiempo
Son unas cuantas que pudimos expresar aquí, que el Padre nos permitió, las más importantes. ¿Cómo sanar el alma de esa falta de perdón, de todas esas cosas? Primero, entender que nosotros estamos dispuestos a perdonar, ¿sí? Porque muchos esperan que Yahweh les perdone, sin que estén dispuestos a hacerlo por ellos mismos. Así es. Saber perdonar es la clave para vivir en paz, en felicidad y tener primeramente comunión con mi Padre. ¿Cuál es la forma? Hay que tener en cuenta unos aspectos, unos pasos, y primero es reconocer el pecado o la transgresión de lo que yo he hecho, ¿cierto? Así es. Ser valiente para reconocer. Exactamente, reconocer el error que cometí, pensar en sí mismo verdaderamente que yo lo hice, ¿cierto? Y esa expresión de reconocer, de reconocimiento, en el hebreo es conocida como hakarat ahet, Así es. ¿cierto? Y he conocido el pecado cuando dice la palabra, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Teshuva. Exactamente. El reconocer es una teshuva que me conlleva. Es el primer proceso. Yo reconozco y me detengo y digo, sí, fallé y lo reconozco. Un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento. No hacerlo porque realmente hice esa transgresión y ya, y voy y perdón y asunto arreglado. No. El verdadero arrepentimiento. Abandono el pecado. No que voy, me arrepiento en el momento y sigo con la cosa nuevamente, Así, ¿cierto? Abandonarlo, lo que decía Micare con el concepto de perdonar. Es como que dice, arraigar de nosotros, dejar soltar para que realmente el Padre pueda hacerlo. Una confesión, ¿sí? Hay que hacer una restitución, un tikkun, perdón. La reparación. Exacto. Reparar el daño A que plenitud. hizo. Exactamente. Tikkun es reparar plenamente el daño hecho, completamente, una reparación completa, total. Pero eso también es bueno hablarlo con la persona y llegar a ese consenso de cómo vamos a empezar a reparar en el caso, pues primeramente como el Padre nos lleva a nosotros mismos, pero también desde nuestro hogar hacia afuera, porque a veces pedimos perdón allá afuera a nuestros pastores, a nuestros siervos y bueno, a cualquier persona, al jefe, no sé, al maestro, pero en nuestra casa a veces realmente no lo hacemos. Entonces, como que tenemos en poco a nuestros seres amados, hay en algunos hogares, aún conociendo de la escritura, aún conociendo de los principios de Yahweh, que no le dan ese valor a su familia para pedir perdón y para hacer ese tikkun, esa reparación completa en ciertas áreas que no ha habido ese perdón y ha habido ese daño, esa ofensa. Exactamente, y en Isaías 55:7 dice, de lo anterior entendemos lo dicho por el profeta, abandone el impío su camino y él incluso sus pensamientos y vuélvanse a Yahweh, Yahweh nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonarle. Entonces, reconocemos ante Elohim, reconocemos que nosotros mismos hemos fallado, confesamos, hacemos la restitución, el tikkun, y saber de que me equivoqué. Ya es el tiempo de detenernos en ese caminar con mi Padre y decir, me equivoqué, lo siento, ¿sí? Y eso es lo que nos cuesta, el decir, lo siento, perdóname. Es reconocer, sí. Y es eso, es lo que Padre nos quiere a todos como pueblo enseñar en esta hermosa noche con este tema, que aprendamos a pedir perdón, que realmente veamos el peligro tan grande que podemos hasta perder nuestra alma por no perdonar y quedar a la merced de este verdugo, ¿sí? De que es obviamente espíritus inmundos que nos atormentan, de culpabilidad, de rencor, de resentimiento y con ello pues todas las consecuencias que nos compartía en esta noche la sierva, y es realmente enfermedades, dañar relaciones, aún familias, porque si es una relación como un matrimonio, por causa de no hacer esa reparación, por causa de no perdonar cosas del pasado que se están trayendo, y cualquier cosita que pasa viene con toda la lista, y el no querer pues perdonar del uno al otro, entonces pues eso es necesario, pero también como decía en esta noche a través de este estudio, y es que podamos reconocer cada uno de nosotros también que no nos cuesta pedir perdón,
que nosotros nos cuesta perdonar, y cada una de las características y de lo que el Padre nos instruyó a través de su palabra, y es que tengamos el valor y el carácter aún para corregir cuando alguien comete una falta, sea contra ti o contra alguna persona que tú te diste cuenta. Entonces corregir, nos cuesta mucho corregir. Decía nuestro amado Roem, decían, ustedes todos quieren que los pastores corrijan, pero si usted no tiene el valor de corregir a su propia casa, usted es un cobarde. Y pues realmente, a ver, sabemos lo que dice la escritura, que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Si somos cobardes para corregir a nuestra propia casa, o tenemos también pecado que no queremos arrepentirnos de ese pecado, sacar y reconocer, o también no tenemos el valor, y pues no, nada que ver con este tema, porque si somos cobardes y no hay valor para corregir, no estamos en nada, porque el Padre nos llamó a eso, a exhortar, a corregir, a enseñar, a redarguir, a instruir, conforme lo que indica la Santa Escritura. ומי עוד יוותר כך על חייו בכדי להציל את אהוביו. אני
אשיר על אדוני